Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, estamos ahí en Primera de Juan. Si abres la Biblia, por favor, ahí. Y tiene ahí sus notas. Ahí vamos a estar siguiendo. La razón por qué tengo algunas notas es para ayudarnos a avanzar un poco, para mantenerlos envueltos, también para avanzar, ya que vamos a usar bastante la Escritura el día de hoy. El título de este mensaje es Cuando el cristiano peca. Cuando el cristiano peca. El cristiano es salvo por fe, como dice la Biblia. Es salvo solo por la gracia. Y es salvo solamente por creer en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia dice. Pero aún después de ser salvo, el creyente no obtiene un estado de perfección. O sea, no quiere decir que ahora que soy salvo ya soy perfecto, ya no voy a pecar, ya tengo una naturaleza superior a los que no, sino que aún todavía vamos a pecar. Aún tenemos lo que la Biblia llama al viejo hombre. Ahora, hay quienes creen que uno debe vivir en santidad para ser salvo o para mantenerse salvo. Otros creen que uno es genuinamente, uso la palabra, estoy usando mis dedos así, para decirle que es lo que ellos dicen, es genuinamente salvo cuando no peca. Entonces una persona que es genuinamente salva no va a pecar, es lo que dicen ellos. Haga cuenta que usted aceptó al Señor Jesucristo, pero pecó. Usted no era un creyente genuino, usted era un impostor, es lo que están diciendo. Ahora, yo sé que hay gente que cree que hay gente así. Pero las personas que se dicen que ya no pecan, la Biblia les llama mentirosos a ellos. Porque aún después de ser salvos, nosotros vamos a pecar. Hay quienes usan la palabra resbalar. Es que me dio un resbalón o estamos resbalando. ¿Qué pasa si un cristiano resbala? ¿Pierde su salvación? O si se resbala, ¿es una indicación de que nunca fue realmente salvo? Ahora, cuando hablan de resbalar, atribuyen esa palabra a volver mayormente a los vicios. Es que fue salvo y resbalé, volví a los vicios. O resbalé, me alejé de Dios y empecé a hacer las cosas que antes hacía. O lo atribuyen a perder la salvación. Y cuando resbalas, pierdes la salvación. Y usualmente hablan de pecados como homicida, o maté a alguien, o matas a alguien. Y mire, ese argumento una y otra vez aquí ya lo he refutado, porque la mayoría de la población del mundo nunca va a matar a nadie. Nunca va ellos a estar envueltos en un homicidio. Y los que sí han matado muchas veces son en defensa propia, o son tal vez porque estaban envueltos en el ejército y tuvieron que matar en ello. La mayoría de los homicidios aquí en este país son a causa del suicidio. Entonces es otro problema en sí. A veces dicen que es a causa de una fornicación que pierde su salvación, o algún pecado inmoral. Otros dicen si regresas a la idolatría ahora es un hechicero. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21. Si van conmigo a Apocalipsis 21, versículo 8. Si uno pierde su salvación con estos pecados, porque miren, nunca lo atribuyen a pecados sencillos como enojarse. ¿Podrá perder la salvación alguien por enojarse? Bueno, dicen ellos, no somos perfectos. Entonces uno no puede perder la salvación por enojarse. ¿O qué tal mentiras? Vea lo que dice Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ya mencioné homicidas hace un rato, los fornicarios mencioné eso, los hechiceros también los mencioné, los idólatras y todos los que dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Según este pasaje, aún los mentirosos están puestos en la misma categoría que los hechiceros, que los homicidas. Entonces puede ser que una persona que recibe a Cristo y después de decir una mentira ya perdió su salvación. Cada vez que miente, pierde su salvación. Entonces, mire, eso es el argumento que muchas veces usan para decir que un cristiano resbala o que un cristiano pecó y perdió su salvación. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando un cristiano peca, es algo desagradable. Nosotros los cristianos bautistas creemos que una persona es salva, siempre salva. Pero eso no quiere decir que estamos nosotros abogando o permitiendo el pecado o tolerando el pecado. No, al contrario, no queremos que peque. No queremos que el cristiano peque. Yo no quiero pecar, pero yo no puedo dejar de pecar porque soy un ser humano. Pero vamos a ver en este día qué sucede cuando un cristiano peca. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta. ¿Puede el cristiano pecar? ¿Puede el cristiano pecar? Quiero decirle en primer lugar que todo cristiano va a pecar. Todo cristiano va a pecar. Vea lo que dice 1 de Juan 1:8 ahí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo que si hay un cristiano que dice, yo no peco, dice que se está engañando a sí mismo.
y la verdad no está en él. Vea lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje claramente está diciendo que todo cristiano, aún después de ser salvo, porque el libro de Primera de Juan fue escrito a creyentes, les está diciendo que todo cristiano va a pecar, ¿correcto? ¿Así dice la Biblia? Eso no quiere decir que animamos el pecado, le quiero volver a decir. No estamos animando el pecado trae dolor, el pecado trae vergüenza, el pecado quita el gozo y es algo muy serio. Pero tiene que entender ahí siguiente, todo cristiano tiene dos naturalezas. Todo cristiano tiene dos naturalezas. La Biblia habla en primer lugar del viejo hombre. El viejo hombre, les he dicho, no se trata de su esposo, aquel viejo, no. Se trata de la vieja naturaleza que usted tiene, usted y yo tenemos. Mire, cuando nosotros nacemos en la carne y cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos da un nuevo nacimiento. Y ahora tenemos la naturaleza espiritual, pero aún tenemos lo que es la carne. Es lo que dice ahí Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué dice ahí? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra viciado ahí quiere decir hábitos erróneos o pecaminosos. Son los hábitos que vienen aún después de ser salvo. Por ejemplo, si una persona dice, pues yo soy un alcohólico, y cuando llega al Señor Jesucristo, aún tiene ese deseo, ese vicio dentro de él, porque está en su carne, es un apetito que él tiene, lo cual él desarrolló en su vida pecaminosa, y tal vez nunca se le va a quitar. Va a tener que luchar con ella toda su vida. Por ejemplo, un muchacho que nunca ha tomado, él no tiene ese deseo, él no tiene esa tentación. El muchacho puede entrar a la licorería y comprar sus Hot Cheetos y no fue tentado por el alcohol de ninguna manera. A cambio puede que haya un cristiano que fue salvo y antes de ser salvo él estaba viviendo en borrachera y tomando mucho, y después de que llegó al Señor dejó de tomar y aún puede entrar a esa misma licorería y va a ser una batalla en su corazón, en su mente. ¿Por qué? Porque su cuerpo está viciado de los pecados, los hábitos pasados. Eso es lo que la Biblia enseña. Si usted veía Santiago, vamos a la Biblia en Santiago, si quiere, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos que se aparten de esas cosas para que cuando ellos sean grandes no tengan que batallar con esas tentaciones. Santiago capítulo 1 dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando habla aquí de tentar, no habla de probar, habla de tentar con el mal. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces cada quien dice por su propia concupiscencia, por su propia lascivia, por su propio apetito que ha desarrollado, va a ser tentado. Por eso tenemos que evitar los vicios y las drogas y lo inmoral, porque se desarrolla un apetito. Que después ese apetito no tiene que ser suprimido y uno tiene que estar luchando contra la tentación. A cambio, le vuelvo a repetir, el muchacho que se aparta de los vicios y nunca está envuelto, no va a tener esos deseos, no tiene esos vicios. Por eso es la diferencia entre lo que es un cristiano que crece en los caminos de Dios y uno que después llega ya adulto, ya después de hacerse una vida. El cristiano que llegó después de hacer una vida va a luchar más que el cristiano que va creciendo en el camino de Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que la Biblia enseña claramente ahí. Voy a suponer, si ven para acá, hermano Slater, por favor. Hermano Slater, ¿alguna vez tú has tomado cerveza? Nunca, hermano Slater, ¿qué no eres hombre? ¿Qué? Él nunca solamente toma agua, lechita, jugo, hermano. Es todo lo que toma él. Toma licuados de vez en cuando, smoothies. Supongamos que yo soy un hombre que llegué a Cristo. Ya después de haber batallado y luchado con tantos vicios, ahora llego yo al Señor Jesucristo. Él llegó al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste salvo? 7 años, cuando él llegó a Cristo, cuando aceptó al Señor como su Salvador. Entonces, él ahorita no tiene vicios, nunca ha tenido vicios, no ha sido tentado ni siquiera con el sexo opuesto aún. ¿Por qué? Porque él es un niño, tiene la mente pura, es limpia y la tiene que mantener así, para que cuando él llegue a casarse, él tenga no solamente una mente pura, un cuerpo puro, su cuerpo nunca ha tenido vicios y no va a luchar contra los deseos que a veces aquellos cristianos que llegan tarde o llegan más grandes, y ya tienen unos vicios en su vida. Sí, eso es lo que la Biblia está enseñando. Pero mira, muchos piensan que el león es de su condición. Porque había un hombre que yo conocí que vivió una vida muy horrible y me miraba a mí y me decía, cuando tú crees que vas a ser como yo, vas a tener los mismos deseos y las mismas tentaciones que yo. Y por la gracia de Dios, y yo gracias a Dios que crecí en los caminos del Señor, apartado de todos los vicios y todas las advertencias que hemos recibido, nunca probé ni sé qué se siente esas cosas. Y gracias a Dios que no tengo esa tentación.
Entonces, podemos ver dos diferentes tipos de personas en un salón, en un cuarto. Aquí estamos escuchándole un mensaje y todos tenemos nuestras propias batallas. Toma asiento. Ahora, una batalla que todo hombre, dices, todo hombre así batalla, es con la mente en cuanto al sexo opuesto, ya cuando es mayor y grande. Eso es todo hombre. Pero hay otros que tienen un apetito más morboso, eso sí es verdad también. No todos los hombres son igual. Pero sí tenemos que entender que un cristiano va a pecar. ¿Por qué? Porque aún tiene lo que la Biblia llama el viejo hombre. También dice Efesios 4, ahí dice 23 a 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre, pero ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Pero pastor, ¿que ya no tengo al nuevo hombre? Sí, pero uno tiene que vestirse de él. Se refiere que uno tiene que alimentarlo, tiene que uno estar fuerte en el nuevo hombre, es en el lado espiritual. Por eso tenemos que constantemente leer la palabra de Dios y andar en los caminos de Dios. Entonces vemos ahí claramente que el cristiano puede pecar. La Biblia claramente lo dice, que si un cristiano dice que no peca, es un mentiroso. Y dice también que el cristiano va a pecar porque tiene una vieja naturaleza, que tiene los deseos carnales, en la cual uno nunca va a dejar de tener hasta que muera. Ahora, en segundo lugar, ¿quiere Dios que pequemos? O sea, ya que Dios nos ha enseñado que hay el viejo hombre y el nuevo, ¿quiere decir eso que Dios tolera o permite el pecado? En primer lugar, Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que pequemos. Ahí 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno, dice ahí, hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, Dios no quiere que pequemos, porque uno cuando peca, lo que sucede es que pierde la comunión con Dios. Pero mire, cuando uno peca, dice Romanos 6, vamos a leer ahí, dice, Dios no quiere que pequemos, y nos muestra ahí Romanos 6, dice, vamos a mejor a la Biblia, se cortó ahí el pasaje, Romanos 6. Le recuerdo que somos salvos por gracia, y la Biblia dice, terminando, el versículo, vamos a Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, tenemos que entender que la gracia de Dios es mayor que el pecado. Dice, cuando entró la ley, entonces el pecado se hizo grande. Y cuando el pecado se hizo grande, entonces Dios mandó su gracia, que es más grande que el pecado. Entonces dice, es una cosa buena entonces. Si hay pecado, la gracia de Dios va a ser más grande. Pero él dice en el versículo, en el capítulo 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está diciendo Pablo en la lista, todo lo que sigue en ese capítulo 6, está diciendo que el cristiano no fue salvo para vivir en el pecado, el cristiano fue salvo para vivir en justicia. Quiere decir que Dios no quiere que pequemos. Claramente está enseñando la Biblia que estas cosas, o sea, la Biblia fue escrita para que no pequéis, y Dios no quiere que pequemos. Ahora, el siguiente dice ahí, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Si regresamos a 1 Juan, capítulo 1, leemos el 6 al 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera consecuencia del pecado es que perdemos la comunión con Dios. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de esa amistad íntima con Dios. Hay amigos que eran amigos, pero después alegaron por algo, se pelearon y después dejaron de ser amigos, perdieron la comunión. Ya no quieren ni siquiera verse. Ahora, en el caso de Dios, Dios no es el que pecó contra nosotros. Dios no es el que falló. Nosotros somos los que fallamos y nosotros somos los que nos alejamos de Dios y perdemos la comunión con Dios. Ahora, cuando uno peca, la Biblia también dice que uno recibe disciplina. No voy a ir a cubrir tantos pasajes. En nuestra iglesia hemos cubierto mucho acerca de las consecuencias del pecado, pero una de las consecuencias es que Dios mismo nos va a disciplinar. Pero también cuando uno peca, Dios dice que el pecado nos roba el gozo. Vea lo que dice el versículo 4 ahí. 1 Juan 1:4, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está diciendo ahí que cuando una persona peca, si usted pone este pasaje junto con el capítulo 2, versículo 1, estas cosas escrito para que no pequéis, y si lo compara con estas cosas escrito para que vuestro gozo sea cumplido, está enseñando que cuando uno peca, el pecado nos va a robar después el gozo. Mire, cuando una persona peca, cierra también el oído de Dios para escuchar oración. Cuando una persona peca, trae dolor, trae vergüenza a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Imagínense un padre que es sorprendido en ratero, que es ratero, lo meten preso. Trae vergüenza a la familia, trae vergüenza a su nombre. Los hijos después empiezan a despreciar al padre por lo que ha hecho. Por eso el pecado trae graves consecuencias. Pero también trae reproche a Cristo y la palabra de Dios. Mucha gente después ya no quiere venir a Cristo. El día de ayer andábamos ganando almas y una muchacha le dijo a hermano Josué que ella no creía en Dios, que por un
incidente que le sucedió cuando era niña. Yo le pregunté qué sucedió, qué fue. No nos quiso dar detalles. Simplemente dice que una tragedia, algo en su vida sucedió. Y ahora ella decidió rechazar a Dios. Y mucha gente es lo que hace. Por algo que un cristiano hace, o algo que una persona que se llama cristiana hace, después ellos empiezan a rechazar a Dios. Dicen, no, eso es ser cristiano. Y eso es lo que un cristiano debe hacer. Entonces ellos tienen un reproche después hacia Dios. Nos vimos ahí en primer lugar que ¿puede el cristiano pecar? La respuesta es sí. ¿Quiere Dios que pequemos? No. En tercer lugar, vamos a ver, solo la gracia de Dios puede mantenernos salvos. Solo la gracia de Dios puede mantenernos salvos. O sea, ¿puede un cristiano perder su salvación? Mire, si usted cree que la salvación se pierde, usted no es salvo. Punto, y así se acabó. Una persona que dice, pastor, yo creo que la salvación se pierde, entonces usted no ha sido salvo aún. Cuando usted deposita su fe en Cristo y dice, yo sé que soy salvo, no porque soy bueno, no por mi mérito, sino solo por Jesucristo, entonces usted ya es salvo, usted es salvo. Mira, el ser salvo por gracia quiere decir que también somos mantenidos por gracia. La palabra gracia significa dar sin esperar nada a cambio. Y si no hicimos nada para obtener el regalo de vida eterna, no podemos hacer nada para perder el regalo de la vida eterna. Mira, mucha gente a veces no entiende estas cosas, son nuevos en el Señor y no conocen la Biblia. Vea lo que dice 2 de Timoteo en su Biblia, capítulo 2, versículo 11. 2 de Timoteo 2, 11. ¿Estamos ahí? Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este pasaje, estar muertos con Él, nos refiere a Romanos capítulo 6, que al creer en Cristo fuimos sepultados con Cristo. Dice el versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero vea lo que dice el 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El nuevo creyente, aun cuando se aleja de Dios, dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y vea lo que dice 2 de Pedro 1:9, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo, ¿qué dice ahí? ¿Qué es esa palabra que dice? ¿Habiendo qué? Olvidado la purificación de qué? De sus antiguos pecados. Mire, cuando dice el que tiene estas cosas, ¿cuáles cosas, pastor? Ahí en 2 de Pedro capítulo 1 da una lista de cosas buenas que uno debe hacer. Y cuando una persona no está viviendo en las cosas, en los caminos de Dios, especialmente los nuevos van a pensar, pues de seguro yo no soy salvo. Y puede que haya cristianos que se hundan en su pecado y se hagan cosas horribles que aún después van a dudar de su salvación. ¿Por qué? Porque habían olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Hace unos años me llamó un amigo que era un amigo ahí en la iglesia, trabajamos juntos en los mismos ministerios, fuimos compañeros de dormitorios, pero él se alejó de Dios. Se alejó de Dios viviendo en fornicación y viviendo en unión libre o sea, muy lejos del Señor, después borracho, fumando marihuana. Y me llama un lunes por la mañana llorando por todo lo que ha hecho. Me alejé de Dios, no soy feliz. Dijo, estoy hasta pensando en suicidarme. Dije, tengo dudas que soy salvo. Y se le metieron esas dudas porque está lejos de Dios. Está lejos de la palabra de Dios. Se olvidó. Se ha olvidado de las promesas de Dios. Y él está viendo solamente lo que a veces el humanismo ha enseñado, las recompensas, haces bien, te va bien, y vas a ser salvo si te portas bien. Y este muchacho me estaba diciendo que él estaba dudando de su salvación. Y hay personas que a veces enseñan que una persona que vive en ese tipo de pecado no es salva. Y había una entrevista que miramos en internet donde había un hombre que se creía más santo que tú. Porque él decía que para ser salvo tienes que apartarte del pecado de fornicación y todas esas cosas. Y estaba entrevistando a un muchacho que dice que él aceptó a Cristo. Y este muchacho al aceptar a Cristo le dijo él, pues vives en fornicación, sí, estás tomando, tomas y tomo, pero yo sé que soy salvo, porque yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Simplemente me he alejado de él. Y le dijo, tú no eres salvo, porque todavía vives aquí, así, así, así. Y aquel muchacho le dijo, tú no eres salvo, porque tú estás dependiendo de tus obras. Estás dependiendo de lo que tú has hecho para ser salvo. Puede que se haga cristianos que son desobedientes, que están alejados de Dios, que no viven conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que Dios los va a castigar. No están viviendo gozosos. Pero aún la Biblia enseña claramente que esta gente, muchos de ellos que después se alejan de Dios, se olvidan de que han sido salvos y se olvidan de las promesas de Dios y aún se sienten en su corazoncito, no soy salvo. Si yo digo, yo no me siento mexicano, dejo de ser mexicano. Si yo digo, yo no me siento ser Ayala, dejo de ser Ayala. Si yo digo, yo no siento ser un hombre, dejo de ser un hombre. Yo sé que mucha gente hoy en su fantasía está pensando que ya no son hombres.
El simple hecho de que sienta una cosa no cambia el hecho ni posición, que cuando yo creí en Cristo, yo me convertí en un hijo de Dios. Dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios me recibió. Dice, al que Dios recibe nunca lo echa fuera. Y cuando Él me recibió con todo y pecado. Y aun si continúo mi pecado, Dios ahora me va a castigar, pero Él nunca me va a desechar, dice la palabra de Dios. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Esto no quiere decir que digamos, echamos porras, échale porras al pecado. Esto no quiere decir eso. Simplemente estamos declarando la verdad. Eso es lo que la Biblia enseña. Aunque no cuadre, ¿cómo puede ser que soy salvo, pero hago tantas cosas malas? Es lo que la Biblia enseña. Dios no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Y la promesa de la vida eterna dice que está en su Hijo. El que cree en el Hijo, el que tiene el Hijo, tiene vida eterna. Y mucha gente sabe qué hace, ignora todas esas promesas. No, pero ¿qué tal si hago mal? ¿Pero qué tal las promesas? Sí, pero ¿qué tal si hago mal? Su decisión debe ser basada en lo que Dios ha dicho, no en lo que usted siente. Yo no me siento de esta manera. Un poco enfadoso, ¿no? De cuando alguien dice me siento y me siento, no me siento. Mejor basémonos en lo que dice la palabra de Dios. Porque miren, en primer lugar, nadie es salvo por su propio mérito. Nadie es salvo por su propio mérito. Nadie. Jamás en la vida ha habido una persona que fue salva por portarse bien. Aunque haya gente que les gusta hablar de una enseñanza falsa llamada dispensaciones, que dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por ser bueno, por guardar la ley de Dios. Pero vean lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Miren la primera parte. Todos nosotros somos como suciedad. A los ojos de Dios, todo el hombre, toda mujer es sucio. Dice la siguiente parte, y todas nuestras justicias, la palabra justicia ahí está hablando de todas las cosas buenas que hacemos, son como trapo de inmundicia. He explicado yo este concepto una y otra vez, lo que es un trapo de inmundicia. Se lo voy a explicar otra vez, por si ya se olvidó que fue purificado de sus pecados pasados. Pero mire, aquí tengo un trapo que está sucio. Supongamos que ese es un trapo que se usa para limpiar una cocina. Todos aquí tenemos una cocina. Usted sabe cómo empieza a valer un trapo después de tanto tiempo, que tiene un olor feo. Y ese es un trapo sucio. La Biblia, un trapo de inmundicia, era un trapo que se usaba para limpiar de algunas enfermedades inmundas, según la Biblia. Pero mire, voy a dar un ejemplo del trapo. Nosotros tenemos una niñita chiquita que apenas tiene unos meses. Imagínense que nosotros la empecemos a limpiar con este trapo sucio. Ay, mi hija está sucia. Agarra el trapo de la cocina y ahí está limpiándole con el trapo. Le va a causar daño. Le va a causar una infección. Y Dios dice, así son tus buenas obras. ¿Para qué sirve aquel trapo sucio? ¿Qué hacemos con ese trapo sucio? ¿Qué hace? A la basura, ¿verdad? Ese trapo ya no sirve para nada. Después de que ya está bien sucio, ya lo usamos bastante, ya huele feo, ya aunque lo laves, no, ya sé que tiraste el trapo a la basura. Y dice Dios, así son las buenas obras. Y es el Antiguo Testamento. Todas las buenas obras de David eran trapo de inmundicia. Todas las buenas obras de Abraham eran trapo de inmundicia. Todas las buenas obras de Barak, de Gedeón, de Abraham, de todos los profetas, dice la Biblia, eran trapos de inmundicia. Así que nadie dice, Señor, yo tengo mucha justicia. Dice Dios, ¿cuál justicia? Pues no ves todo lo que hago, es trapo de inmundicia. De nada me sirve. Ahí está el basurero, ahí llévalas, así dice el Señor. Así es lo que la Biblia enseña claramente. Vea lo que dice la siguiente parte en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, ¿y qué? Y nunca peque. En Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, quedará en pie? Dice la Biblia ahí en Salmo que si Dios mirara a los hombres, ¿quién está sin pecado? Dice, nadie quedará en pie. Todos nosotros seríamos echados al piso porque somos pecadores. Dice la Biblia ahí en Santiago, donde leímos Santiago 2:10. Se lo voy a leer, dice, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpable de todo, dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que nadie se va a hacer justo, nadie se va a hacer limpio delante de Dios por sus obras, nadie. Le voy a leer lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Miren, entonces tenemos que entender y dejarlo por sentado que solo es por gracia que somos salvos. ¿Por qué? Porque nadie es salvo por su propio mérito. Si yo fuera salvo por mi mérito, dice la Biblia que estoy desechando la gracia de Dios. Si yo soy salvo, es lo que a veces no entiendo. Dicen algunos, es que tú tienes que hacer tu parte.
¿Cuál parte? Pues tu parte. ¿Cuál? ¿Mis obras? Sí. O sea que es como cuando Cristo, Él pagó el enganche nada más y te dejó los pagos a ti. ¿Ya? Eso es lo que están diciendo ellos. Pero no, Cristo, dice la Biblia, lo pagó todo. Él pagó por todos nuestros pecados. Porque es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia nos enseña claramente que es por la fe en Jesucristo y no por nuestras buenas obras. Por eso la siguiente parte dice, el creyente tiene la justicia de Cristo. El creyente tiene la justicia de Cristo. Y Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces queremos entender que el cristiano sí va a pecar, pero aún el cristiano tiene la justicia de Cristo. Porque si fuera por mi propia justicia o mi propio mérito, entonces yo no podría ser salvo, yo podría perder mi salvación. Pero la salvación no depende de mi mérito. Estoy repitiendo una y otra vez hasta que se nos quede bien en nuestra mente que la salvación es por gracia, y como es por gracia, Dios nos mantiene por gracia y nos ha mantenido salvos Él mismo. La siguiente parte ahí dice, somos herederos del cielo por medio de Cristo. Somos herederos del cielo por medio de Cristo. Aquí hay una lista de pasajes que a veces la gente usa para decir, ves, no puede ser salvo uno. Gálatas 5:21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Si uno practica estas cosas, no va a heredar el cielo. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces quiere decir que si yo acepto a Cristo en mi corazón, y ahora estoy viviendo para el Señor, pero después empiezo a hacer estas cosas, ¿sabes qué? No vas a heredar el cielo porque estás practicando estas cosas. Tiene sentido, ¿verdad? Vaya a comprobar que eso está mal. No, espérese, pastor, ya perdí mi salvación. No, espérese pues. Vaya conmigo en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 6. Dice el 9, ¿no sabéis que los injustos, no qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pastor, ¿no van a heredar el reino de Dios esta gente? Yo soy a veces maldiciente, hablo mal de la gente a veces. Tal vez, Señor, a veces he estafado, a veces he sido avaro. ¿Quiere decir que no voy a heredar el cielo de Dios o el reino de Dios? Vea lo que dice ahora 1 Corintios 15:50 y en su hoja. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, mire, lo que está diciendo la Biblia aquí, que lo que no puede heredar el cielo es ¿qué? La carne, ni la sangre. ¿Qué va a ir al cielo? ¿Nuestra carne? ¿Qué va a ir al cielo? Nuestra alma, nuestro espíritu va a ir al cielo. Ese pasaje está dando una lista de las cosas, de las personas que no pueden heredar el cielo. Ahora, me quiero primero entender lo que es heredar, porque ahí está el problema, ahí está el detalle, en la palabra heredar. ¿Qué es heredar? Un heredero es uno que recibe los bienes del que muere. ¿Un heredero se merece lo que está recibiendo? No, ¿verdad que no? Mira, hay padres que tuvieron muy malos hijos y cuando se murieron le dejaron sus cosas, eran los herederos. ¿Se merecían esos bienes? ¿Se merecían lo que poseían, lo que recibieron? Disculpe. No. O sea, ahí tenemos que entender que heredar no significa merecer. Porque están diciendo ahí, entonces yo no voy a merecer el cielo. No, está diciendo que uno no va a heredar el cielo. ¿Cómo? Nadie hereda el cielo por sí mismo. Porque mira, un heredero es una persona que recibe la herencia, o sea, de uno, especialmente de un familiar. Una herencia no se gana ni se obtiene por recompensa. Ve lo que dice ahí Apocalipsis 21:7. El que venciere, dice ahí, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo uno puede convertirse en heredero? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Es un pasaje que a veces mucha gente usa. No, pues dice ahí que no va a heredar el cielo. Nadie va a heredar el cielo. Si eres pecador, si practicas estas cosas, no vas a heredarlas. Pero dice 1 de Juan 5, del 4 al 5. Dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Leamos de nuevo Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Entonces, ¿cómo uno se convierte en vencedor? Según 1 de Juan 5. ¿Qué dice 1 de Juan 5:5? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo como su Salvador, se convierte en vencedor. Entonces dice, el que venciere o el que creyere, heredará todas las cosas. Vea lo que dice Colosenses 1:12-14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. ¿Cómo nos hizo aptos? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, para que usted se convierta en un heredero o para que reciba la herencia, usted tiene que depositar su fe en Jesucristo. Y cuando usted deposita su fe en Cristo, ¿qué cree? Se convierte en un hijo de Dios. Y son los hijos de Dios que reciben la herencia. Efesios 1:13-14 dice de esta manera. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje está diciendo que una persona recibe una herencia cuando cree en Jesucristo, y nos dio el Espíritu Santo como las arras, como un depósito, asegurándonos que tenemos una herencia en el cielo. Entonces el que tiene la herencia es el que cree en Cristo. El que no tiene la herencia es el que vive en pecado. Aunque no practique estos pecados, él no tiene la herencia en el cielo. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3 en su Biblia. Gálatas capítulo 3. No voy a leer todo el pasaje, pero del capítulo 3 del 15 al 29, usted lo puede marcar y leerlo después en su casa. Ahí vemos algunos pasajes. El versículo 18 nos habla de esa herencia, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea que una persona recibe la herencia de Dios no por guardar la ley, sino porque Dios nos dio una promesa. El versículo 22 dice de esta manera, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada ¿a quién? A los creyentes, dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y termina el 28 diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, ¿según qué? La promesa. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, Dios lo ha convertido en heredero. Y usted ya recibió la herencia. Esa herencia está en el cielo y le dio el Espíritu Santo como las arras, como la prueba, la muestra o el depósito de que usted tiene una herencia en el cielo. Pero pastor, ¿puedo perder mi herencia? En la Biblia nunca habla que uno puede perder su herencia porque es una promesa que Dios nos dio. Usted puede leer lo que dice ahí Romanos en su hoja, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 3:6 dice de los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Una y otra vez la Biblia nos está enseñando que nosotros tenemos una herencia en el Señor Jesucristo. Entonces, solo por gracia que somos salvos, y así nadie puede ser salvo por su propio mérito, y el creyente tiene la justicia de Cristo, y ahora somos herederos de un Cristo, somos herederos del cielo por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa si peco, pastor? Si yo peco, ¿qué va a suceder? Pues mire, cuando una persona peca, vamos a ver la siguiente parte, si da la vuelta a la hoja ahí. Usted necesita restaurar la comunión. Usted necesita restaurar la comunión. Porque cuando usted peca, usted se está alejando de Dios. Cuando usted peca, usted está rompiendo su comunión con Dios. Y lo que usted debe hacer meramente es confesar. Confesar. La palabra confesar es admitir la culpa. Es admitir que ha pecado. Y no necesita ir a un cuartito, no necesita ir a una iglesia, no necesita venir a mí a decirme sus pecados. Usted puede ir directamente con el Señor. La ley dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Uno puede ir directamente, tenemos directo acceso al Señor. Vea lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después de que usted confiese, letra B, usted debe apartarse del pecado. Debe apartarse del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice ahí? Misericordia. Entonces, mire, para que usted restaure la comunión con el Señor, usted debe confesar su pecado inmediatamente. Supongamos que su pecado es que usted se enojó y maltrató y hasta dijo unas groserías y maldijo. Y sabe usted, si no hubiera hecho yo eso, yo debo confesar mis pecados. Debo ir al Señor, Señor, perdóname mis pecados, perdóname por lo que he hecho. Y después tiene que apartarse. Esta palabra apartar significa ahora hacer un plan, decir, ya no voy a andar en esas cosas, ya no voy a estar diciendo eso.
Y es el problema muchas veces de mucha gente que viene y se confiesa. Tal vez tienen un problema de un vicio y están tomando y están diciendo, Señor, perdóname. Y cada domingo vienen a pedir perdón a Dios. Pero regresan a lo mismo siempre. Ahí viene el viernes y otra vez, llegan otra vez a las chelas. Y después se levantan todos crudos el sábado, andan bien de remordimiento y el domingo vienen a pedir perdón otra vez. Pero no se apartan, siguen en lo mismo. ¿Sabe de quién se deben apartar? De los que le andan ofreciendo. Pero es como voy a dejar yo a mi camarada, a mi amigo. Tiene que dejarlos. Nunca se va a poder apartar. Porque mire, entre los hombres casi nadie toma solo. Siempre los hombres es de grupo. No, vente para acá, mira unas frías. Tráetelas pues. Y ahí van con sus cajas saliendo. Nosotros vivíamos enfrente de una tienda que se llamaba Food for Less. Y íbamos es un mercado, íbamos a comprar. De vez en cuando eran como las 9. Estaba todo vacío, toda la tienda vacía para nosotros. Pero tiene un lugar de puro licor y estaba lleno esa parte. De muchachos de 20, 25 años, 30 años. Ahí iban con sus cajotas, bien contentos. Paquete de 24, imagínate. ¿Hay más grande de 24 o es todo lo que hay? ¿Es lo más grande que hay? ¿Hay más grande? ¿60? ¿66? 36. Ahí van con sus paquetes. Bien contentos. Ahí van. ¡Paz! ID. Ahí ponen su ID. Bien contentos. Y esa gente no conoce al Señor. Esa gente está viviendo en la corriente de la vida y eso es lo que uno se goza. Pero cuando uno viene a Cristo, ellos van a seguir lo mismo. Y son sus compañeros, son sus amigos, son sus vecinos. Y usted tiene que alejarse de ellos. No tiene que dar tanta explicación. ¿Sabe por qué? Porque no van a entender. Ellos se le va a hacer raro que usted ya no quiera tomar. Usted nada más dígale, ¿sabes qué? Ahorita no me siento bien. Y la próxima vez no me siento bien. No me he sentido bien como por 3 meses ya. No me siento bien tomar. Y dígale a usted, ¿sabe qué? Estoy tratando de hacer algo serio. Estoy tratando de dejar de tomar. Me ha hecho mucho daño. ¿Usted cree que van a comprender? Si usted le dice, es que en la iglesia, sácate con la iglesia, no le van a entender. Lo que usted debe hacer es ya evitarlos. Y decir, sabes que yo no puedo tener compañerismo con esas personas. Yo no puedo trabajar con ese tipo de personas. Mire, yo que nunca tomé, me invitaban cada viernes, me invitaban. Un greñudo ahí en el trabajo, se llamaba Pablo, y le decían el Elvis porque estaba el visco, le decían, y estaba medio viscón. Y siempre me invitaba a tomar. El trabajo de él era arreglar él trabajaba en los techos, entonces había unas máquinas que ocupaban y él se dedicaba a arreglar las puras máquinas. Entonces lo que la gente hacía, los otros trabajadores, decía, hey Pablo, si me la arreglas rápido te traigo un 12. Entonces él ahí en la bodega tenía así hasta arriba, no lo estoy cerrando, así el piso, hasta acá de puras cervezas. Cada viernes le traían. Y siempre cada viernes después del trabajo, a las 6 o algo por ahí se ponían a tomar. Y me invitaba, vente a tomar, vente, no te va a hacer daño. ¿A poco te pega tu mamá? Yo no estaba casado. Después me estaban diciendo, ¿a poco te pega tu esposa? Decía uno, prefiero que me pegue bien que borracho. Dije, no es que me pegue. Me decían, ¿tú tomas? Siempre que me dicen, ¿tú tomas? Sí, tomo licuado, tomo jugo. El otro día le dije a uno, tomo chocolate caliente y se empezó a burlar de nosotros porque estaba haciendo frío. Pero eso es lo que van a hacer. ¿Qué vamos a esperar de ellos? Sino que se burlen de nosotros. Espérelo, no se agüite por ello. No se sienta mal. Pero lo que usted debe hacer, cuando usted se quiera apartar de un pecado, tiene que apartarse de esas cosas y tiene que apartarse también de las personas. Si tiene problemas con lo que ve en el internet, tiene que alejarse de esas computadoras. Tiene que alejarse de los aparatos. Dice la Biblia que si tu ojo es ocasión de pecado, es mejor que te lo quites. Pero ¿sabe qué? No le digo que se quite el ojo. Mejor quiebre su celular. Mejor vaya a lo antiguo, aquel aparatito chiquito que se abre así, con los botones. Si es que tiene que llegar hasta ese punto, si es que ese es el vicio suyo y usted está siempre luchando con ello y usted no se puede alejar de ello, tiene que confesar su pecado, decirle, Dios, estoy pecado, estoy en mal, ayúdame a apartarme de mi pecado, pero después usted haga su parte. Aléjese del pecado, aléjese de la gente, aléjese de aquellos que lo están después arrastrando, que andan hablando en chismes y hablando mal y hablándole cosas para desanimarle. Usted tiene que confesar, pero también tiene que apartarse. Eso es lo que la Biblia enseña. Y finalmente vamos a aprender la victoria sobre el pecado. ¿Cómo yo puedo tener victoria sobre el pecado? Para que yo no peque, mire, no peque, trate de hacer su parte en no pecar, en no vivir en el pecado. En primer lugar, confiese su pecado inmediatamente y hablamos de eso. En siguiente, aliméntese de la palabra de Dios cada día. Cada día lea la palabra de Dios. Cada día pase tiempo en las cosas de Dios. Vea lo que dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo yo puedo limpiar mi vida? ¿Cómo puedo limpiar mi camino? ¿Qué dice la Biblia ahí?
con guardar su palabra. Pero ¿cómo la voy a guardar si no la conozco? Dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire, si uno guarda la palabra de Dios, si uno está caminando leyendo la Biblia, dice que no va a haber ni un pecado que se va a enseñorear de uno. La palabra enseñorear significa que después no tenga captivados. Ese es el vicio. Y no hay ni un pecado que nos tenga a nosotros sujetos, nada. No hay ni siquiera el pecado morboso, de la inmoralidad, de la pornografía, no. De los vicios no hay. De andar negativo o pensando depresivo, nada de eso entra. ¿Por qué? Porque uno ama la ley de Dios, uno está caminando en las cosas de Dios. Y así es, eso es lo que debe hacer cada cristiano. Cuando hay un cristiano que vive mal, de seguro no estaba leyendo su Biblia. No ha leído su Biblia. Es que resbalaste porque no leíste la Biblia. Es que recayó porque no estaba leyendo la palabra de Dios, no se estaba nutriendo de la palabra de Dios. Esa es la solución a todos nuestros problemas pecaminosos, es que aprendamos a caminar todos los días leyendo la Biblia. A que todos los días tengamos un devocional diario y nos pongamos una disciplina. Voy a leer la Biblia, tengo una lista en la mañana, cosas de cosas que tiene que hacer. Cada mañana usted debe hacer varias cosas. Levantarse, lavarse los dientes si se los lava. Leer la Biblia, desayunar, bañarse y después irse a trabajar o irse a la escuela o a empezar su quehacer. Pero una de las cosas que usted debe hacer cada mañana es leer la Biblia. Es lo que debe hacer. Es que no me gusta leer. Mire, si a usted no le gusta leer, tiene que esforzarse a hacerlo. Esfuércese. Es por su propio bien. A mí no me gusta tomar medicina. ¿Nos gusta tomar medicina? Especialmente nosotros varones vamos al doctor ya cuando es las últimas. Llama a la ambulancia. Ya. Y es verdad, no nos gusta ir al doctor. La esposa nos hacen cita. Cambia la cita o cancélala. Así somos los hombres. ¿Por qué? Porque no nos gusta el medicamento. Yo no tomo medicina. A lo menos que ya sea lo último, que echa la píldora. Ya, así es como yo le hago. Así siempre la he hecho. Dije, yo quiero mejor tener un cuerpo resistente, dicho. Pero mire, nosotros no podemos hacer eso con la palabra de Dios. No podemos nosotros esperar hasta el último momento, ya cuando hay problemas, hay gente que después quiere llegar a Cristo, ya cuando es muy tarde. Me di cuenta de una mujer, una hermana que le dio problemas en sus riñones porque no estaba tomando agua. Y pues ya sus riñones le dolían y fueron, ¿sabe qué? Tiene que tomar agua. Y andaba ahí, tome litro y litro y litro. ¿Pero ya de qué? ¿Verdad? Ya quería hacer todo, quería tragarse todo ya en un día. Por eso no espere ya cuando haya problemas para acercarse a leer la Biblia, mejor léalo para que el Señor le dé fortaleza cada día, para que le pueda dar fortaleza para luchar contra Satanás y las tentaciones cada día. Así que aliméntese la palabra de Dios cada día. Dice ahí también en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En siguiente, evita el pecado de su tentación, dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta frase, no proveáis para los deseos de la carne, está diciendo no permita, no ponga algo delante que le va a causar un deseo pecaminoso. O sea, que no se acerque. Si un muchacho tiene problemas con el sexo opuesto, entonces no se acerque, no se ponga en una situación donde está solo con ella. Esto puede ser exagerado para algunos, pero ¿cómo? No puedo estar solo, es que está proveyendo para la carne. El estar solo con esa mujer, con esa persona. No permita usted tentación en su vida y finalmente sea guiado por el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra andad en el Espíritu significa andar conforme al Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, leer la Biblia y orar constantemente para que el Señor nos llene y después Él mismo nos controle y así nos da a nosotros un apetito espiritual y después no vamos a tener deseo por esas cosas. Hay muchos cristianos que después de ser salvos ya no tuvieron el apetito de la cerveza, el Señor se los quitó, el Señor se las suprimió, ya no tuvieron el problema con la pornografía, ya no tienen un problema con las tentaciones. ¿Por qué? Porque andan en el Espíritu. Y así andando en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero uno tiene que hacer su parte. Dios no quiere que el cristiano peque. Dios no quiere que pequemos. Es algo muy malo, le va a ir muy mal. Así que evite en cuanto esté en su poder hacerlo. Todos vamos a ser tentados, pero Dios siempre promete la salida del pecado. Así que cuando el cristiano peca, pierde su comunión. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que restaurarla. ¿Cómo lo hace? Confesando y apartándose. Pero para que no peque otra vez, Dios nos da las herramientas para tener victoria sobre el pecado.
después no solamente confesarse, pero también alimentarse de la palabra de Dios y siendo guiado por el Espíritu. Vamos a hacer una oración.